En las frías tierras del norte, bajo cielos teñidos por auroras y tormentas, los dioses antiguos rigen con sabiduría y poder absoluto. Pero incluso en las alas más brillantes de Asgard, sombras profundas acechan. Prepárate para un viaje épico desde la mágica historia de Skirnir Mal, donde un amor imposible marca destinos inevitables, hasta el dramático banquete de los dioses, donde Loki, maestro del engaño y la insolencia, desafiará con su afilada lengua los secretos más profundos de aquellos que reinan sobre hombres y gigantes. ¿Estás listo para descubrir las verdades que podrían hacer temblar hasta los cimientos de los reinos divinos? Si esta aventura épica te atrapa, no olvides suscribirte y dejar tu me gusta para acompañarnos en más relatos legendarios. Bienvenido al mundo fascinante y turbulento de los dioses nórdicos. El viaje de Skirnir. En las vastas extensiones del cosmos, donde los 9 mundos flotaban conectados por las raíces y ramas del gran fresno Yggdrasil, la primavera había llegado finalmente a Asgard. Los rayos dorados del sol atravesaban las nubes que rodeaban la morada de los dioses, bañando sus majestuosos salones y jardines con una luz cálida que anunciaba el despertar de la naturaleza tras el largo invierno. En la magnífica sala de Vilskirnir, el palacio de Thor, el dios del trueno se había reunido con su padre Odín, señor de Asgard, para discutir asuntos concernientes a la defensa del reino divino. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad dorada, Freyr, el señor de la lluvia, el sol y la abundancia, deambulaba solo bajo los árboles florecientes. Freyr era hijo de Njord, el dios del mar y las riquezas marítimas, y hermano gemelo de la hermosa Freyja. Como Vanir, que ahora vivía entre los Æsir tras la antigua guerra entre ambas estirpes divinas, Freyr era respetado y querido por todos. Su responsabilidad sobre la fertilidad de los campos, la lluvia beneficiosa y el brillo del sol le había ganado la devoción de campesinos y nobles por igual entre los humanos de Midgard. Sin embargo, en estos días primaverales, cuando la vida renacía en cada rincón de los 9 mundos, una sombra parecía haberse posado sobre el alma del dios. Quienes lo veían pasar notaban su semblante abatido, la mirada perdida y una profunda melancolía que parecía consumirlo desde dentro. Él, que solía ser la personificación de la alegría y la vitalidad, ahora caminaba cabizbajo, suspirando a cada paso como si cargara con un peso invisible sobre sus hombros. Este cambio no había pasado desapercibido para Njord, su padre, quien observaba con creciente preocupación cómo su hijo se consumía día tras día. Tampoco para Skirnir, el fiel sirviente de Freyr, un ser que no era ni dios ni humano común, sino un emisario de confianza que había servido a su señor durante incontables estaciones. Aquella mañana, mientras el sol ascendía en el horizonte, Njord decidió que era momento de intervenir. No podía seguir contemplando la tristeza de su hijo sin intentar remediarla. Con paso decidido, atravesó los jardines de Asgard hasta encontrar a Skirnir, quien pulía las armas de Freyr en una pequeña dependencia anexa al gran salón de su señor. Skirnir, llamó Njord con voz profunda, sobresaltando ligeramente al sirviente. Necesito que me ayudes a descubrir qué aflige a mi hijo. Skirnir dejó a un lado la espada que estaba limpiando y se incorporó rápidamente, haciendo una reverencia ante el dios del mar. Mi señor Njord, yo también he notado el cambio en el ánimo del señor Freyr. Ya no come, apenas duerme y pasa las horas mirando al horizonte. Me preocupa tanto como a vos. Entonces ve y habla con él, ordenó Njord. Quizás a ti te confíe lo que a mí me oculta. Oh, mi hijo siempre ha sido reservado con sus pensamientos más profundos, incluso conmigo que soy su padre. Asintiendo solemnemente, Skirnir se dirigió hacia los aposentos de Freyr. Los encontró vacíos, pero sabía dónde buscar. En los últimos días,
Freyr había tomado la costumbre de subir al Dyrskjalf, el alto trono de Odín desde donde podía observarse todo lo que ocurría en los 9 mundos. Era un privilegio reservado normalmente para el padre de todos y en ocasiones para su esposa Frigg, pero Odín había permitido a Freyr usar el trono durante su ausencia, quizás percibiendo también la aflicción del dios Vanir. Tal como Skirnir había previsto, encontró a Freyr sentado en el majestuoso trono, con la mirada fija en algún punto distante más allá de las fronteras de Asgard. Su rostro normalmente luminoso estaba ahora pálido y demacrado, como si hubiera envejecido súbitamente, algo imposible para un dios en plena juventud. «Mi señor», llamó Skirnir suavemente, acercándose con cautela. Freyr pareció no escucharlo al principio, tan absorto estaba en sus pensamientos. Solo cuando Skirnir repitió su llamado, el dios giró lentamente la cabeza, como despertando de un largo sueño. «Shh», murmuró Freyr, su voz apenas un susurro. «¿Qué te trae a este lugar de contemplación?» Skirnir se acercó al trono y se arrodilló ante su señor, mostrando el respeto debido antes de hablar con franqueza. «Vengo porque vuestra pena es la pena de quienes os aman, mi señor. Vuestro padre está profundamente preocupado, como lo estamos todos los que servimos en vuestra casa. Qué mal os aqueja que ni los poderes divinos parecen aliviar». Freyr guardó silencio por un largo momento, sus ojos volviendo a perderse en la distancia. Cuando finalmente habló, su voz sonaba cargada de una emoción que Skirnir nunca antes había percibido en él. «¿Cómo explicarte, fiel Skirnir, lo que ni yo mismo comprendo plenamente? He vivido eones, he visto nacer y morir civilizaciones, he conocido la alegría de la abundancia y la satisfacción de proporcionar vida a la tierra. Sin embargo, ahora me siento como un mortal herido por una flecha invisible». Se levantó del trono y caminó hacia el borde de la plataforma donde se encontraban, señalando hacia el distante horizonte, donde los reinos se extendían más allá de lo que cualquier ojo mortal podría ver. «Hace 3 días, mientras ocupaba este mismo lugar, mi mirada se posó en Jotunheim, la tierra de los gigantes. Allí, en una morada alejada de las montañas principales, vi algo que ha robado mi sueño y mi paz». Freyr hizo una pausa, como si reviviera aquel momento. Era una doncella, la más hermosa criatura que mis ojos hayan contemplado jamás. Caminaba por los terrenos de la casa de su padre, Ymir, y al entrar en la sala, todo el lugar se iluminó con el resplandor que emanaba de sus brazos. Su cabello resplandecía como el oro más puro, y su rostro, Skirnir, haría que los propios astros palidecieran de envidia. El dios se volvió hacia su sirviente, y por primera vez Skirnir vio lágrimas brillando en los ojos del poderoso Freyr. «Su nombre es Gerd, hija del gigante Ymir y de Aurboda, y desde que la vi mi corazón ya no me pertenece. Me consume el deseo de estar junto a ella, de hablarle, de tocar aunque sea por un instante su mano resplandeciente. Pero es una giganta, hija de una raza que ha sido enemiga de los dioses desde tiempos inmemoriales. Y yo, que debería estar velando por la prosperidad de Midgard, me encuentro paralizado por un amor que parece imposible». Skirnir escuchó atentamente, comprendiendo al fin la naturaleza de la aflicción de su señor. No era una enfermedad ni una maldición lo que atormentaba a Freyr, sino el más poderoso de los sentimientos, un amor que trascendía las fronteras establecidas entre las razas. «Mi señor», dijo Skirnir tras meditar sus palabras, «si me permitís, yo podría ir a Jotunheim en vuestro nombre. Podría hablar con la doncella Gerd y transmitirle vuestros sentimientos». Los ojos de Freyr se iluminaron brevemente con un destello de esperanza, pero pronto volvió a ensombrecerse su expresión. «Es generosa tu oferta, Skirnir, pero ¿cómo podrías atravesar las defensas de Jotunheim? El camino está plagado de peligros,
y los gigantes no son conocidos por su hospitalidad hacia emisarios de Asgard. Skirnir se irguió con determinación. «Dame vuestro corcel, aquel que puede atravesar llamas y nieblas mágicas sin daño. Y préstame vuestra espada, la que se mueve por sí sola contra los gigantes cuando quien la empuña tiene valor para usarla. Con estos dones me abriré camino hasta la morada de Hymir». Freyr consideró la propuesta durante largo rato. Entregar su caballo mágico y su espada encantada significaba desprenderse de dos de sus más preciadas posesiones, dejándolo vulnerable si los gigantes decidían atacar en su ausencia. Pero el dolor en su corazón era tan grande que cualquier riesgo parecía pequeño en comparación. Entonces, decidió finalmente el dios, te daré mi corcel y mi espada. Pero, Skirnir, debes prometerme que harás todo lo posible por persuadir a Gerd. Ofrécele tesoros, promesas, lo que sea necesario. Mi vida ya no tiene sentido sin ella. Skirnir asintió solemnemente. Os juro por mi honor que no regresaré a Asgard sin una respuesta de la hija de Hymir, sea esta favorable o no. Con esa promesa, Freyr entregó a su fiel sirviente las riendas de su magnífico corcel y la espada que había sido temida por los gigantes durante generaciones. Mientras observaba a Skirnir partir, cruzando el puente Bifrost hacia el mundo inferior, una mezcla de esperanza y temor se agitaba en su pecho. ¿Sería posible que una giganta correspondiera al amor de un dios? El viaje de Skirnir fue arduo desde el principio. Tras dejar atrás los resplandecientes campos de Asgard, el paisaje fue transformándose gradualmente. El cielo se oscureció. Las temperaturas descendieron y pronto se encontró cabalgando a través de un territorio inhóspito de rocas escarpadas y profundos barrancos. Este era el camino hacia Jotunheim, un sendero que pocos se atrevían a recorrer voluntariamente. A pesar de las dificultades, el magnífico corcel de Freyr avanzaba con determinación, sus cascos apenas tocando el suelo, moviéndose con la velocidad del pensamiento a través de nieblas mágicas y sobre terrenos traicioneros. Skirnir mantenía una mano firme en las riendas y la otra cerca de la empuñadura de la espada, siempre alerta ante cualquier signo de peligro. Cuando finalmente llegó a los límites de Jotunheim, se encontró frente a una barrera de llamas azules, un fuego mágico que servía como primera defensa contra intrusos. Sin vacilar, Skirnir instó al caballo a avanzar. Tal como Freyr había prometido, el animal atravesó las llamas sin sufrir daño alguno, y pronto ambos se encontraron en el corazón del reino de los gigantes. El paisaje de Jotunheim era imponente en su desolada grandeza. Montañas colosales se alzaban hacia un cielo perpetuamente gris, y extensos campos de hielo brillaban con un resplandor fantasmal bajo la tenue luz. Skirnir siguió avanzando guiándose por las indicaciones que Freyr le había dado sobre la ubicación de la morada de Hymir. Tras varias horas de cabalgata, divisó a lo lejos una construcción solitaria en un valle rodeado de altos picos. A diferencia de las toscas fortalezas que caracterizaban la arquitectura de los gigantes, esta morada parecía más refinada, con muros de piedra pulida y un techo que brillaba como si estuviera cubierto de plata. Este debía ser el hogar de Hymir y su hija Gerd. Al acercarse, Skirnir notó que un muro alto rodeaba la propiedad y frente a la entrada principal, varios perros feroces montaban guardia, sus colmillos brillando amenazadoramente. Desmontó a cierta distancia y ató su caballo a un árbol retorcido, el único que crecía en aquellas proximidades. Luego, empuñando la espada de Freyr, se acercó cautelosamente a la entrada. Los perros gruñeron al detectar su presencia,
pero para sorpresa de Skirnir no atacaron. Parecían indecisos, como si algo en él, quizás el aura divina que impregnaba la espada de Freyr, los mantuviera a raya. Aprovechando este respiro inesperado, Skirnir avanzó hasta la puerta principal y llamó con firmeza. Después de unos momentos de espera, escuchó pasos acercándose desde el interior. La puerta se abrió, revelando a un sirviente de aspecto adusto, claramente un gigante, aunque de menor estatura que la mayoría de su raza. ¿Quién osa presentarse en la morada del poderoso Hymir?, preguntó el sirviente con voz áspera. Soy Skirnir, emisario de Freyr de Asgard, respondió con firmeza. Traigo un mensaje para la doncella Gerd, hija de Hymir y Aurboda. El sirviente entrecerró los ojos, estudiando al visitante con evidente desconfianza. Los asgardianos rara vez se aventuraban en Jotunheim con intenciones pacíficas. «Espera aquí», ordenó finalmente, antes de cerrar la puerta. Skirnir permaneció de pie, consciente de las miradas hostiles de los perros guardianes. El tiempo pasaba lentamente y comenzaba a preguntarse si el sirviente habría decidido ignorar su petición cuando la puerta volvió a abrirse. Esta vez fue la propia Gerd quien apareció en el umbral, y Skirnir comprendió instantáneamente por qué Freyr había quedado tan cautivado. La doncella giganta era de una belleza sobrecogedora, tal como su señor había descrito. Su piel pálida emitía un resplandor suave, como si la luz de las estrellas se hubiera entretejido con su esencia misma. Su cabello largo y dorado caía como una cascada sobre sus hombros y sus ojos, de un azul más profundo que cualquier océano, lo observaban con una mezcla de curiosidad y cautela. «Me dicen que eres emisario de Asgard», dijo Gerd, su voz melodiosa pero firme. «¿Qué asunto es tan importante como para que un sirviente de los dioses se aventure en estas tierras?» Skirnir hizo una reverencia respetuosa antes de responder. «Noble Gerd, hija de Ymir, vengo en nombre de mi señor Freyr, dios de la fertilidad y la abundancia. Él me envía para trasladaros un mensaje de gran importancia que solo a vuestros oídos debe ser confiado». Gerd mantuvo su expresión inescrutable, pero después de un momento de consideración se hizo a un lado, permitiéndole entrar. «Mi padre y mi madre están ausentes», explicó mientras lo guiaba a través de un amplio vestíbulo. «Han partido hacia el norte para visitar a parientes. Habla entonces, mensajero. ¿Qué tiene que decirme el dios Freyr que requiere tal viaje?» Llegaron a una sala espaciosa, decorada con sencillez pero elegancia. Pieles de animales cubrían el suelo y el fuego ardía en un gran hogar, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de piedra. Gerd tomó asiento en un trono tallado y señaló a Skirnir una silla más pequeña frente a ella. Skirnir se sentó eligiendo cuidadosamente sus palabras. Este era el momento crucial de su misión, y sabía que el futuro de Freyr dependía de su capacidad para transmitir adecuadamente la profundidad de los sentimientos de su señor. «Mi señora», comenzó, «mi señor Freyr os vio hace 3 días, cuando vuestros pasos os llevaron a través del jardín de esta casa. Desde ese momento no ha conocido paz ni descanso. Vuestro rostro ha quedado grabado en su corazón con tal fuerza que ni come ni duerme. Él, que es el más amable y generoso de los dioses, se consume ahora en la soledad de sus aposentos, anhelando vuestra presencia». Gerd escuchó sin mostrar emoción alguna, su hermoso rostro impasible como una máscara. «Mi señor os ofrece 11 manzanas doradas de Idún, aquellas que confieren juventud eterna a los dioses, si consentís en encontraros con él. Y además os ofrece el anillo Draupnir, forjado por los enanos maestros,
del cual gotean 8 anillos idénticos cada 9 noches, multiplicando así su valor. Ante la mención de estos tesoros, un ligero brillo de interés apareció en los ojos de Gerd, pero rápidamente se desvaneció. Cuando habló, su voz era fría como el hielo de las montañas de Jotunheim. No soy una doncella que pueda ser comprada con oro o joyas, Skirnir. Las manzanas de Idún no me tientan, pues mi linaje me otorga ya una vida más larga que la de cualquier mortal. Y en cuanto al anillo Draupnir, poco me importan los tesoros de Asgard. Mi padre posee riquezas suficientes para satisfacer cualquier deseo material que pudiera tener. Skirnir no se sorprendió por esta respuesta. Había anticipado que una mujer de tal dignidad no se impresionaría fácilmente con promesas de riquezas. Era momento de hablar directamente de los sentimientos de Freyr. Mi señora, no es solo oro lo que Freyr os ofrece, sino su corazón mismo. Él, que ha conocido la adoración de mortales y la amistad de dioses, se encuentra ahora como un suplicante ante vuestra puerta. Nunca antes ha sentido por nadie lo que siente por vos. Es un amor que trasciende las antiguas enemistades entre nuestros pueblos, un sentimiento tan puro que podría sanar las heridas del pasado. Por un instante pareció que las palabras de Skirnir habían tocado algo en Gerd. Una sombra de emoción cruzó su rostro, suavizando brevemente la dureza de su expresión. Pero el momento pasó, y cuando volvió a hablar, su determinación era evidente. Las palabras son viento mensajero, y el amor de los dioses es tan cambiante como las estaciones. ¿Acaso no conocemos todas las historias de cómo Odín, Thor y tantos otros han amado y olvidado a doncellas tanto divinas como mortales? No me reuniré con Freyr. Regresa a Asgard y dile que busque consuelo en otra parte. Skirnir sintió que el fracaso se cernía sobre su misión. Había ofrecido tesoros y había apelado a los sentimientos, y ambos enfoques habían sido rechazados. Con creciente desesperación, decidió recurrir a un último método, uno que había esperado no tener que utilizar. Lentamente desenvainó la espada de Freyr. La hoja brilló con un fulgor sobrenatural en la penumbra de la sala. «Esta es la espada que mi señor Freyr me prestó para este viaje», dijo Skirnir, su voz grave y medida. «Una arma mágica que ha cegado la vida de innumerables gigantes en batallas pasadas. Mi señor preferiría ofreceros amor y no amenazas, pero si me obligáis a regresar con las manos vacías, no responderé por lo que el dolor pueda hacerle hacer». Gerd se enderezó en su asiento, sus ojos brillando ahora con indignación. ¿Me amenazas en mi propia casa, enviado? ¿Crees que el miedo logrará lo que los regalos y las palabras dulces no pudieron? Skirnir mantuvo la espada en alto, pero su rostro mostraba una tristeza genuina. No es una amenaza que hago con gusto, mi señora, pero debéis comprender la gravedad de la situación. Mi señor Freyr está dispuesto a renunciar a todo por vos, incluso a esta arma que es su más preciada posesión en la lucha contra vuestro pueblo. ¿No demuestra esto la sinceridad de sus intenciones? Un largo silencio siguió a estas palabras. Gerd estudió la espada y luego el rostro de Skirnir, como buscando signos de engaño. Finalmente suspiró profundamente y cuando habló de nuevo, su voz había perdido parte de su frialdad. «Escucha bien, Skirnir, no soy insensible a la devoción que tu señor parece profesarme. Pero tampoco soy ingenua. Las uniones entre dioses y gigantes siempre han terminado en tragedia. ¿Qué garantía tengo de que Freyr no se cansará de mí tan pronto como haya saciado su curiosidad?» Era la primera apertura real que Gerd mostraba, y Skirnir se apresuró a aprovecharla, envainando la espada en un gesto de buena voluntad. «Mi señora, conozco a Freyr desde hace eones. Lo he visto en la gloria y en la adversidad. Nunca antes lo había visto así. Consumido por un anhelo que ningún poder divino puede satisfacer. Os pido solo que le concedáis una oportunidad. Acceded a encontraros con él, escuchad lo que tiene que deciros.
Si después de eso seguís sin creer en la sinceridad de sus sentimientos, él aceptará vuestra decisión, por dolorosa que sea. Gerd guardó silencio meditando las palabras del emisario. Afuera, el viento comenzaba a soplar con fuerza, aullando entre las montañas de Jotunheim como un espíritu inquieto. Muy bien, dijo finalmente con una determinación recién descubierta en su voz. Le concederé a tu señor el encuentro que tanto desea. Pero no aquí donde los ojos curiosos de mi pueblo podrían vernos. Hay un bosque sagrado llamado Barri, en los límites entre nuestros reinos. Dentro de 9 noches, cuando la luna esté llena, esperaré allí a Freyr. Solo entonces decidiré si su amor merece una oportunidad. El alivio inundó a Skirnir como una ola cálida. Su misión, contra todo pronóstico, había tenido éxito. Se levantó e hizo una profunda reverencia ante Gerd. Vuestra generosidad igualam señora. Llevaré vuestro mensaje a mi señor, y sé que estas 9 noches de espera serán tanto una tortura como una bendición para él. Gerd lo acompañó hasta la puerta, y cuando Skirnir montó nuevamente el corcel de Freyr, la miró por última vez. Bajo la luz menguante del día su belleza parecía aún más sobrenatural, etérea como un sueño que se desvanece al despertar. Una cosa más, mensajero, llamó Gerd cuando ya se disponía a partir. Dile a tu señor que venga solo y que traiga consigo no armas ni tesoros, sino únicamente la verdad de su corazón. Solo eso pesará en mi decisión. Con esa promesa resonando en sus oídos, Skirnir espoleó el caballo y emprendió el viaje de regreso a Asgard, donde Freyr esperaba, consumido por la incertidumbre. Ignorando aún que su destino había comenzado a entretejerse con el de la hermosa hija de Ymir en un patrón que ni siquiera los dioses podían prever completamente. La canción de Aardvark. El páramo se extendía ante Thor como un recordatorio de la vastedad del mundo, incluso para los dioses. Había caminado durante días, retornando de las tierras orientales donde había librado batallas contra los gigantes de las montañas. La sangre de sus enemigos había salpicado su barba rojiza, ahora limpia tras haberse sumergido en las aguas frías de un arroyo de montaña. Sus hombros poderosos cargaban el martillo Mjolnir, su fiel compañero en cada batalla. El horizonte distante se fundía con el agua en un punto incierto, y allí, al borde de lo que parecía un brazo de mar, Thor vislumbró un pequeño embarcadero. Un estrecho de agua se extendía ante él, impidiendo su paso hacia Asgard, su hogar. Era curioso cómo a veces, incluso para un dios, el camino se tornaba difícil, como si el destino quisiera ponerle pruebas que superaran la mera fuerza de sus músculos o la potencia de su arma. Cuando se acercó a la orilla, divisó a un barquero en la distancia. Un hombre alto y delgado con una capa gris que ocultaba parcialmente su rostro. Thor elevó su voz, potente como el trueno, que a menudo le acompañaba. «Barquero, ¿quién es ese hombre allá, solo al otro lado del estrecho?» El hombre alzó la mirada. Desde la distancia, Thor no podía discernir claramente sus facciones, pero había algo familiar en su postura, algo que despertaba una mezcla de inquietud y reconocimiento en lo profundo de su ser. «¿Quién es ese que grita desde la otra orilla?», respondió el barquero con voz áspera pero firme. Thor frunció el ceño. La insolencia no era algo a lo que estuviera acostumbrado, menos aún cuando regresaba exhausto de combatir enemigos de los dioses. «Te ofrezco comida», gritó Thor, alzando un saco de provisiones. «Tengo el mejor pan de avena que comí esta mañana y aún me sacia. Tráeme tu barca». El barquero, que se hacía llamar Arvar, permaneció inmóvil apoyado en su vara como si fuera un anciano, aunque su voz no delataba vejez. «¿Te jactas de tu comida antes de tiempo, portador del trueno?», respondió con un tono burlón. «Tu hogar debe estar en duelo. Tu madre ha muerto». Las palabras golpearon a Thor como una daga helada.
Su rostro enrojeció de indignación, pero controló su temperamento reconociendo la clara provocación. Dices lo que más dolería a cualquier hombre, barquero. Sabes que mi madre, la gloriosa Jord, vive. ¿Por qué mientes? Arvar rió un sonido que recordaba el roce del viento entre los árboles muertos en invierno. Tu aspecto me dice que no eres un simple granjero, continuó Thor, estudiando al extraño. ¿Quién eres realmente tú que te ocultas al otro lado? Tienes nombre, tengo un nombre, y no lo oculto. Soy Arvar y rara vez disimulo mi identidad. Thor sintió que el ambiente cambiaba. Había algo engañoso en ese hombre, algo escurridizo como una sombra entre niebla. El barquero se irguió ligeramente, y por un momento el dios del trueno creyó ver un destello en su único ojo visible bajo la capucha. Aunque fueras el mismísimo Odín o Loki disfrazado, sentenció Thor, necesito cruzar. He estado en tierras lejanas, luchando contra gigantes que amenazaban a dioses y hombres. El barquero volvió a reír, esta vez con un tono más desafiante. ¿Y qué hacías tú mientras yo enfrentaba a los gigantes?, preguntó Thor, su paciencia disminuyendo con cada intercambio. Arvar se irguió con arrogancia. Su postura cambió y por un instante Thor vislumbró algo más que un simple barquero. Estuve entre guerreros probando mentes y corazones. Incité a nobles a luchar entre sí, sembrando discordia donde me placía. Odín recibe a los nobles caídos en batalla, pero Thor se queda con los esclavos. Las palabras revelaban más de lo que pretendían. Thor comenzó a sospechar que no se enfrentaba a un simple barquero insolente, sino a alguien que conocía demasiado bien los asuntos de los dioses. Si estuviera al alcance de mis manos del otro lado del estrecho, rugió Thor, te haría pagar por llamarme mentiroso. ¿Mentiroso yo?, respondió Arvar con fingida inocencia. Eres tú quien tardará en volver a casa. Si rodeas el estrecho, encontrarás a tu madre, y ella te mostrará el camino a Asgard. La tensión creció entre ambos. Lo que había comenzado como un simple pedido de cruce se estaba convirtiendo en un duelo de palabras y astucia. Thor, acostumbrado a resolver conflictos con su martillo, se encontraba en territorio desconocido. No podía cruzar sin ayuda, y el barquero parecía disfrutar de su frustración. Cuéntame de tus hazañas, Thor, dijo Arvar con tono condescendiente. Seguro has realizado actos dignos de canciones mientras estuviste lejos. Thor, con orgullo herido pero deseoso de demostrar su valía, relató sus batallas contra los gigantes de las montañas orientales. Enfrenté a Hrungnir, el más duro de los gigantes de piedra. Su cabeza misma era de pedernal. Aún así, lo hice caer y su cuerpo yace bajo la tierra. ¿Qué hacías tú entonces, Arvar? El barquero se acomodó en su posición, como preparándose para una larga historia. Estuve con Efiolvar por 5 inviernos en la isla que llaman Algroen. Luchamos y matamos, tomamos doncellas y disfrutamos de ellas. Debiste ver cómo las seduje con palabras suaves y astucia. Thor escupió al suelo con desprecio. Thor escupió al suelo con desprecio. Tus palabras revelan un ser despreciable que seduce mujeres mientras los verdaderos guerreros luchamos con honor. Arvar se limitó a sonreír, visible incluso desde la distancia. Necesitaría la astucia de Freyja o Frigg para juzgar entre nosotros, Thor. Yo tengo mis formas, tú tienes las tuyas. El intercambio continuó, cada uno relatando sus hazañas. Thor narrando sus batallas honradas contra los gigantes, protegiendo a dioses y hombres, mientras Arvar describía manipulaciones, seducciones y artimañas que despertaban la ira del dios del trueno. Con cada respuesta, Thor comenzaba a sentirse más convencido de que se enfrentaba a su hermanastro Loki, o quizás al mismísimo Odín, jugando con él como solía hacerlo. La astucia en las palabras, el conocimiento de los asuntos divinos, la facilidad para provocarle
Todo apuntaba a una identidad oculta bajo el disfraz del barquero. El sol comenzó a descender hacia el horizonte, tiñendo las aguas del estrecho con tonos dorados y rojizos. La paciencia de Thor se agotaba con la luz del día. «Nunca he encontrado hombre más provocador e inútil», bramó Thor. «Tus palabras son viento, barquero. Si realmente eres quien creo, deberías avergonzarte de este juego infantil». Arvar se irguió en toda su estatura y por un momento pareció más alto y majestuoso de lo que un simple barquero debería ser. «Vete entonces, Thor. Sigue el camino largo, rodea el estrecho. No cruzarás en mi barca hoy». Thor golpeó el suelo con su pie, provocando un temblor que se extendió hasta la orilla. «¿Me negarías el paso incluso sabiendo quién soy, incluso sabiendo quién eres?», respondió Arvar, y esta vez su voz sonó diferente, más profunda y resonante como un eco de las antiguas salas de Asgard. Thor dio un paso atrás, sorprendido por el cambio. La figura distante del barquero pareció crecer, su silueta volviéndose más imponente contra el sol poniente. «Si volvemos a encontrarnos, Odinson», continuó Arvar, «sabrás reconocerme y tal vez entonces entenderás por qué algunos caminos deben ser más largos de lo esperado». En ese momento, un cuervo graznó sobrevolando el estrecho, y luego otro. Thor los observó volar hacia el barquero y posarse en sus hombros. La revelación golpeó al dios del trueno como un rayo helado. «Padre», murmuró, más para sí mismo que para ser escuchado, pero cuando volvió a mirar, Arvar había desaparecido. La barca permanecía amarrada al embarcadero, meciéndose suavemente con las olas, como si nunca hubiera tenido barquero alguno. Thor permaneció inmóvil por un largo momento, contemplando el lugar donde había estado la figura. La ira dio paso a la resignación y finalmente a una suerte de comprensión amarga. Si aquel era verdaderamente Odín, habría tenido sus razones para esta prueba, para este juego de palabras y provocaciones. Ajustó su cinturón de fuerza, tomó firmemente a Mjolnir y comenzó a caminar a lo largo de la orilla. Tendría que rodear el estrecho, un viaje considerablemente más largo, pero quizás necesario. Los caminos de los dioses rara vez son rectos, y las lecciones que aprenden rara vez son cómodas. Al alejarse, Thor reflexionó sobre el encuentro. Si era Odín quien se ocultaba bajo el disfraz de Arvar, ¿qué había querido enseñarle? Que la fuerza bruta no siempre es el camino, que la paciencia y la astucia tienen su lugar incluso para el más poderoso de los guerreros, o simplemente que incluso los dioses deben aceptar que no todos los obstáculos pueden apartarse con un martillo. Los últimos rayos del sol iluminaron su camino mientras Thor avanzaba. A lo lejos, el graznido de los cuervos parecía burlarse de él, pero también guiarlo. Hacia Asgard, hacia su hogar, por un camino más largo del que había anticipado, pero quizás con una lección más importante de la que había esperado aprender. Días después, cuando finalmente cruzó las puertas doradas de Asgard, Thor encontró a Odín sentado en su trono, Hugin y Munin posados en sus hombros. El padre de todos lo miró con su único ojo, una leve sonrisa dibujándose en sus labios barbados. «Bienvenido, hijo», dijo Odín. «Has tardado más de lo esperado». Thor sostuvo la mirada de su padre. «El camino se tornó inesperadamente largo», respondió. «Un barquero insolente me negó el paso». «¿Un barquero, dices?», preguntó Odín, acariciando la cabeza de uno de sus cuervos. «¿Y aprendiste algo de ese encuentro?». Thor permaneció en silencio por un momento sopesando sus palabras. «Aprendí que incluso el más fuerte de los dioses puede encontrarse impotente ante palabras astutamente elegidas», respondió finalmente, «y que algunos caminos, aunque más largos, deben ser recorridos con paciencia». Odín asintió lentamente,
su ojo brillando con algo que podría ser orgullo o diversión. Las batallas no siempre se ganan con fuerza, Thor. A veces, la victoria está en saber cuándo dar un paso atrás y buscar otro camino. Thor no respondió, pero inclinó ligeramente la cabeza en señal de comprensión. Mientras abandonaba el salón del trono para buscar descanso tras su largo viaje, Thor reflexionó sobre cómo el encuentro con Arvar o Odín había sido una batalla diferente a las que estaba acostumbrado. Una batalla de palabras, de ingenio, de paciencia, y aunque nunca lo admitiría abiertamente, tal vez por primera vez, había aprendido el valor de una derrota bien asimilada. En los días siguientes las sagas contarían de las grandes hazañas de Thor contra los gigantes, pero pocos conocerían la historia del barquero y el dios, del padre que enseña y el hijo que aprende, del camino largo que a veces es el único camino posible. El canto de Ymir, los salones de Aegir resplandecían bajo la luz ambarina de numerosas antorchas, sus paredes de piedra pulida reflejando el brillo de los braseros. El dios del mar había invitado a los Aesir a un festín en su morada submarina, un palacio cuyos muros estaban adornados con conchas nacaradas y coral reluciente. Las olas rompían contra los acantilados que rodeaban la fortaleza, creando una melodía constante que acompañaba las conversaciones de los dioses. Thor entró al gran salón, la madera crujiendo bajo sus pesadas botas. Su barba rojiza estaba trenzada y limpia, su armadura pulida brillaba con el reflejo de las llamas. Desde su encuentro con Arvar, o con Odín disfrazado, como ahora pensaba, el dios del trueno había estado más contemplativo. Seguía siendo fiero como una tormenta, pero la experiencia le había enseñado que no todos los obstáculos podían superarse con fuerza bruta. Los dioses estaban sentados alrededor de largas mesas de madera oscura. La hidromiel fluía libremente, pero algo parecía faltar en la celebración. Thor percibió de inmediato la tensión en el ambiente cuando se acercó a la mesa principal. Odín, sentado a la derecha de Aegir, conversaba en voz baja con su anfitrión. El padre de todos lanzó una mirada a Thor, como reconociendo su llegada, pero continuó su discusión con el dios marino. Loki, siempre atento a las dinámicas de poder, observaba la escena con ojos entrecerrados desde un rincón, una copa de hidromiel en sus manos que apenas había probado. ¿Cuál es el problema?, preguntó Thor, sentándose junto a Tyr. El dios de la guerra y la justicia, cuyo brazo derecho terminaba en un muñón desde que el lobo Fenrir se lo arrancara. Tyr, siempre directo, respondió en voz baja. Aegir carece de un caldero lo suficientemente grande para preparar hidromiel para todos nosotros. Pronto se acabarán las reservas, y un festín de dioses sin hidromiel es como una batalla sin espadas. Thor frunció el ceño. No había viajado hasta estas profundidades para un festín incompleto. Se levantó y se acercó a Odín y Aegir. «Escucho que hay un problema con la hidromiel», dijo sin preámbulos. Aegir suspiró profundamente, un sonido que recordaba el oleaje retirándose sobre guijarros. «No poseo un caldero que pueda contener suficiente hidromiel para saciar la sed de todos los Aesir», admitió. «Mis sirvientes han estado rellenando los cuernos de bebida constantemente, pero pronto mis reservas se agotarán». Loki se materializó junto a ellos, como si hubiera sido convocado por la mera mención del problema. «Un anfitrión que no puede abastecer a sus invitados», comentó con malicia. «¿Qué clase de dios marino no puede proporcionar lo básico para un festín?» El rostro de Aegir se ensombreció como el océano durante una tempestad. Las aguas alrededor del palacio comenzaron a agitarse, respondiendo a su ira. «Suficiente, Loki», intervino Odín con voz severa. Thor, que había aprendido algo de diplomacia desde su encuentro con Arvar, se adelantó.
En lugar de lanzar acusaciones, deberíamos buscar una solución. ¿Existe tal caldero en algún reino? Tyr, que se había acercado al grupo, asintió lentamente. Conozco a uno que posee un caldero de dimensiones formidables, dijo. El gigante Ymir, que habita en los confines orientales, cerca de las fronteras de Jotunheim. Posee un caldero profundo como el océano y ancho como el horizonte. Los ojos de Thor se iluminaron con la perspectiva de una aventura. Entonces iremos a buscarlo. Tyr, tú conoces el camino. ¿Me acompañarás? Tyr asintió, aunque con cierta reserva en su expresión. Ymir no es cualquier gigante. Es feroz como el invierno más crudo y posee la fuerza de 10 gigantes de montaña. Además, añadió con un tono más bajo, él es mi padre adoptivo. Un silencio cayó sobre el grupo. Las revelaciones sobre los orígenes de Tyr eran siempre escasas y espaciadas. ¿Tu padre? Repitió Thor, sorprendido. Fui criado en su hogar antes de unirme a los Æsir. ¿No espero una bienvenida cálida? Pues me considerará un traidor. Odín asintió, comprensivo. Las lealtades divididas eran algo que entendía demasiado bien. Aún así, es nuestra mejor esperanza, declaró el padre de todos. Thor, Tyr, partan al amanecer. Traigan el caldero de Ymir y Ægir podrá completar el festín como corresponde. Thor apretó el mango de Mjolnir, anticipando ya el desafío. Lo haremos, prometió. La mañana siguiente encontró a Thor y Tyr atravesando los páramos helados hacia el este. El viento cortante azotaba sus rostros mientras avanzaban, dejando atrás Asgard y adentrándose en tierras cada vez más salvajes. ¿Cómo es él?, preguntó Thor, rompiendo el silencio que había persistido durante horas. Tyr, caminando con pasos firmes a pesar de su brazo faltante, tardó en responder. Su rostro, marcado por cicatrices de innumerables batallas, parecía más severo bajo la luz grisácea del día. Hymir es... Su esposa, mi madre adoptiva, sigue con él. Sigue con él. Es una mujer de cabello dorado y 900 cabezas. Una criatura hermosa, pero extraña incluso para los estándares de los gigantes. Thor asintió, procesando la información. Las familias de los gigantes siempre habían sido peculiares, con características que desafiaban la comprensión de los dioses. Si ella está allí, puede que tengamos una aliada, sugirió Thor. Tyr sonrió levemente, un gesto raro en su rostro normalmente estoico. Siempre fue amable conmigo. A diferencia de Hymir, que me entrenaba con crueldad, ella me protegía cuando podía, pero ha pasado mucho tiempo. Y las lealtades cambian. Continuaron su viaje durante días, atravesando bosques oscuros donde los árboles parecían observarlos con ojos invisibles, cruzando ríos cuyas aguas gélidas mordían como serpientes de hielo, escalando montañas cuyas cumbres se perdían entre nubes amenazantes. Finalmente llegaron a una vasta planicie cubierta de nieve, donde un enorme palacio de hielo y piedra se alzaba contra el horizonte, tan imponente como una montaña tallada. Ahí está, anunció Tyr, el hogar de Hymir. El hogar de Hymir. Thor observó la fortaleza con aprecio. Incluso para un gigante, aquella construcción era impresionante. No debemos acercarnos directamente, advirtió Tyr. Ymir es conocido por matar a los visitantes indeseados antes de que puedan hablar. Debemos ser cautelosos. Thor, acostumbrado a enfrentar amenazas directamente, tuvo que contenerse. ¿Cuál es tu plan entonces? Mi madre adoptiva, respondió Tyr. Ella siempre tuvo un corazón más gentil.
Si podemos hablar con ella primero, quizás podamos obtener su ayuda para acercarnos a Ymir sin provocar su ira inmediata. Se aproximaron cautelosamente a la fortaleza, manteniéndose ocultos entre las grandes rocas que rodeaban el perímetro. A medida que se acercaban, pudieron escuchar el rugido de Ymir, un sonido que hacía temblar las propias piedras. «Vuelo a Dios», bramaba la voz desde el interior. «Hay dioses acercándose a mi hogar». Tyr y Thor se miraron sorprendidos por haber sido detectados tan pronto. «Rápido», susurró Tyr. «Debemos encontrar a mi madre antes de que Ymir salga a cazarnos». Se movieron sigilosamente hacia una entrada lateral donde Tyr recordaba que solía haber un pasaje secreto. Para su alivio, aún existía. Se deslizaron por un estrecho corredor de hielo y piedra, avanzando en la penumbra hasta llegar a una gran sala iluminada por antorchas de llama azul. Allí, sentada junto a un telar de proporciones gigantescas, estaba una mujer de extraordinaria belleza. Tal como había dicho Tyr, su cabello dorado brillaba como el sol del mediodía, y lo más sorprendente, tenía 900 cabezas, todas hermosas, todas diferentes, todas vivas, y observando en diversas direcciones. «¡Madre!», llamó Tyr suavemente. Las cabezas se giraron simultáneamente hacia ellos, 900 pares de ojos fijándose en los intrusos. Por un momento Thor temió que gritara alertando a Ymir. Pero entonces una sonrisa se dibujó en los 900 rostros. «Tyr», susurró la mujer con una voz que parecía un coro de susurros. «Mi hijo ha regresado». Se levantó, su forma imponente elevándose como una montaña dorada. Se acercó y con gentileza sorprendente para su tamaño, acarició el rostro de Tyr. «Has cambiado», dijo. «La guerra te ha marcado más allá de tu brazo perdido». Tyr inclinó la cabeza, aceptando tanto el afecto como la observación. «Te presento a Thor, hijo de Odín», dijo. «Hemos venido por el caldero de Ymir». Las 900 cabezas intercambiaron miradas entre sí como consultándose. Finalmente, la que parecía ser la central habló. «Mi esposo jamás entregaría su caldero voluntariamente. Es su posesión más preciada después de su copa de cristal de roca. Pero sus ojos brillaron con astucia. Puedo ayudarlos a obtenerlo». Les indicó que la siguieran hasta un rincón apartado de la sala, donde les mostró una enorme columna. «Ocúltense detrás de esta columna. Ymir regresará pronto de su cacería. Es desconfiado con los extraños y suele ser cruel incluso con sus invitados. Intentaré aplacarlo, pero deben estar preparados para cualquier eventualidad». Apenas habían logrado ocultarse cuando el suelo comenzó a temblar con pasos pesados. La puerta principal se abrió de golpe y Ymir entró en la sala. Era un gigante colosal, incluso para los estándares de su raza. Su barba estaba congelada y llena de carámbanos, sus ojos brillaban con un azul tan frío que parecía quemar, y en su hombro cargaba varios bueyes cazados. «El olor a Dios persiste», rugió, arrojando su casa al suelo con un estruendo que sacudió el palacio. «Sé que hay intrusos en mi hogar, mujer». La esposa de Ymir se acercó a él con calma imperturbable. «Son invitados, esposo mío», dijo con voz suave pero firme. «Tyr ha regresado a casa, y trae consigo a Thor, hijo de Odín». Ymir se quedó inmóvil, sus ojos glaciales entrecerrándose peligrosamente. «Tyr, ¿el traidor que abandonó su hogar por Asgard? ¿El que se dejó mutilar por un lobo en nombre de dioses que no son de su sangre?» Tyr emergió de su escondite, enfrentando a su padre adoptivo con dignidad. Thor lo siguió, su mano cerca de Mjolnir, listo para cualquier ataque.
Padre, saludó Tyr con una inclinación de cabeza. Hymir escupió al suelo, formando una mancha de hielo instantáneo. No soy tu padre. No. Dejaste de ser mi hijo el día que escogiste a los Aesir. Thor dio un paso adelante, imponente pese a ser considerablemente más pequeño que el gigante. Hemos venido en paz, Ymir declaró. Buscamos tu caldero para un festín en los salones de Ægir. La risa de Ymir retumbó como una avalancha. Mi caldero, para que los dioses celebren mientras los gigantes somos relegados a las sombras del mundo. ¿Por qué debería ayudar a quienes me arrebataron a mi hijo? Porque te desafío, respondió Thor con firmeza. Dame una prueba, Ymir. Si la supero, nos entregarás tu caldero. Los ojos del gigante brillaron con interés renovado. Siempre había disfrutado de los desafíos y la oportunidad de humillar al poderoso Thor era demasiado tentadora para rechazarla. Muy bien, dios del trueno, aceptó finalmente. 3 pruebas tendrás. Si las superas, el caldero será tuyo. Si fallas, ambos se quedarán aquí para siempre, como trofeos en mi salón. Thor asintió aceptando los términos. La esposa de Hymir los miró con preocupación, sus 900 rostros mostrando diferentes grados de inquietud. La primera prueba será mañana al amanecer, anunció Hymir. Por ahora coman y descansen. Si pueden. Esa noche, mientras Ymir dormía, la madre de Tyr se acercó a ellos. Las pruebas de Ymir son legendarias por su dificultad, advirtió. La primera será pescar. Él esperará que falles al elegir el cebo inadecuado. Usa la cabeza de uno de sus bueyes negros. Solo eso será lo suficientemente fuerte. Thor agradeció el consejo, reconociendo la sabiduría en confiar en quien conocía mejor a su adversario. Al amanecer, tal como había prometido, Ymir llevó a Thor hacia la costa helada donde tenía amarrada una barca tallada en madera de roble negro. «¡Pescaremos!», anunció el gigante. «Si logras atrapar una presa mayor que la mía, habrás superado la primera prueba». Thor observó el mar congelado en los bordes, violento y oscuro más allá. Recordó el consejo de la noche anterior y cuando Ymir no miraba, se dirigió hacia los establos donde descansaban los bueyes del gigante. Con un solo golpe de Mjolnir, decapitó el más grande y negro de los animales, tomando su cabeza como cebo. Cuando regresó a la costa, Ymir ya estaba en la barca con una red y anzuelos de hueso. «¿Qué traes ahí?», gruñó al ver el sangriento cebo que cargaba Thor. «Mi anzuelo», respondió el dios con simpleza, subiendo a la embarcación. Ymir remó hacia aguas profundas, donde el mar se tornaba tan negro como la noche. Allí, el gigante lanzó su red y comenzó a sacar peces de tamaños impresionantes, algunos tan grandes como caballos. Thor observaba en silencio, preparando su improvisado anzuelo. Cuando Ymir terminó, miró a Thor con desdén. «Tu turno, dios del trueno. Veamos si puedes superar esto». Thor ató firmemente la cabeza del buey a una cuerda gruesa como su brazo, y la lanzó al mar con toda su fuerza divina. El cebo se hundió rápidamente, desapareciendo en las profundidades oscuras. Durante un largo momento no ocurrió nada. Ymir comenzó a sonreír anticipando su victoria, pero entonces la barca se sacudió violentamente. La cuerda que sostenía a Thor se tensó hasta parecer que rompería, y el dios tuvo que afirmar sus pies contra el borde de la embarcación para no ser arrastrado al agua. «¿Qué has atrapado?», preguntó Ymir, su sonrisa desvaneciéndose. Thor no respondió, concentrando toda su fuerza en tirar de la cuerda. Sus músculos se hincharon bajo su túnica y sus pies comenzaron a perforar la madera del bote con la presión. Con un rugido que pareció partir el cielo, Thor dio un tirón final. De las profundidades emergió una cabeza monstruosa, seguida por un cuerpo escamoso que parecía no tener fin.
Era Jormungandr, la serpiente de Midgard, el enemigo ancestral de Thor, tan larga que podía rodear el mundo entero. Ymir palideció. El monstruo se retorcía furiosamente, amenazando con volcar la barca y arrastrarlos a las profundidades. Thor, determinado a completar su prueba, se preparó para asestar un golpe con Mjolnir que pondría fin a la bestia. Pero antes de que pudiera hacerlo, Ymir, presa del pánico, cortó la cuerda con su cuchillo de hielo. La serpiente se sumergió nuevamente, desapareciendo tan rápido como había surgido, dejando tras de sí olas gigantescas que casi hundieron la embarcación. ¡Insensato!, gritó Ymir mientras luchaban por mantener el equilibrio en la barca zarandeada. Podrías haber desatado el Ragnarok antes de tiempo. Cuando finalmente regresaron a la orilla, empapados y agotados, Ymir tuvo que admitir, aunque a regañadientes: has superado la primera prueba. Tu presa era considerable. Thor sonrió satisfecho, pero también frustrado por la intervención de Ymir. Una vez más, su encuentro con la serpiente de Midgard había sido interrumpido. De vuelta en el palacio, Ymir anunció la segunda prueba: demuestra tu fuerza. Rompe mi copa de cristal de roca. Es mi posesión más preciada, tallada del corazón de una montaña helada. Ninguna fuerza común puede dañarla. Trajo una copa cristalina que brillaba con luz propia, hermosa y aparentemente frágil, pero Thor sabía que había más en ella de lo que parecía. Tomó la copa y, con toda su fuerza, la arrojó contra una columna de piedra. La columna se hizo añicos, pero la copa rebotó intacta. Lo intentó nuevamente contra el suelo, con idéntico resultado. El suelo se agrietó, pero la copa permaneció perfecta. Mientras Ymir reía, la esposa del gigante se acercó a Thor, fingiendo ofrecerle hidromiel. En un susurro apenas audible, le aconsejó: la copa solo puede romperse contra la cabeza de Ymir. Es más dura que cualquier piedra o metal en los 9 mundos. Thor asintió imperceptiblemente, comprendiendo. Se acercó a Ymir, que seguía riendo con arrogancia. Un último intento, dijo Thor, levantando la copa. Con un movimiento repentino, la lanzó directamente contra la frente del gigante. La copa se hizo añicos al instante, y Ymir trastabilló hacia atrás, aturdido pero no gravemente herido. «Maldito seas, Thor», rugió cuando recuperó el equilibrio, «mi copa más preciada». «He superado tu segunda prueba», declaró Thor con firmeza. «¿Falta una?» Ymir, furioso pero obligado por su propio desafío, asintió sombríamente. «La última prueba es simple», dijo. «Lleva mi caldero desde la sala de los tesoros hasta la puerta principal. Si puedes cargarlo esa distancia, será tuyo». Thor y Tyr fueron conducidos a una cámara profunda dentro de la montaña, donde el gigantesco caldero reposaba. Era tan enorme como habían imaginado, capaz de contener hidromiel suficiente para un ejército de dioses. Thor intentó levantarlo, pero incluso con su fuerza sobrehumana, apenas logró moverlo unos centímetros antes de tener que soltarlo. «Es más pesado de lo que aparenta», comentó Tyr, evaluando la situación. Thor asintió. Pensativo. Entonces, recordando su cinturón mágico Mejinjor, que duplicaba su ya formidable fuerza, lo ajustó firmemente alrededor de su cintura. Al instante, sintió la energía fluir por sus miembros, renovando su vigor. Con un nuevo esfuerzo, logró levantar el caldero lo suficiente para colocarlo sobre su cabeza, sus piernas temblando bajo el inmenso peso. Lentamente, paso a paso,
comenzó a avanzar hacia la salida, con Tyr guiándolo, ya que el borde del caldero le impedía ver. Hymir observaba asombrado desde la entrada de la sala de los tesoros. Nunca había esperado que Thor tuviera éxito en esta prueba final, diseñada para ser imposible incluso para un dios. Cuando Thor finalmente llegó a la puerta principal y depositó el caldero en el suelo, con un estruendo que sacudió toda la fortaleza, Hymir supo que había perdido. «Has superado mis 3 pruebas, Thor Odinson», admitió el gigante con amargura. «El caldero es tuyo, como prometí». Pero mientras Thor y Tyr se preparaban para partir con su premio, Hymir no pudo contener su ira y traición. Llamó a sus hermanos gigantes que habían estado escondidos en las montañas cercanas esperando. «No dejen que se lleven mi caldero», rugió. «Mátenlos a ambos». Una horda de gigantes emergió de entre las rocas y la nieve, cientos de ellos avanzando amenazadoramente hacia los 2 dioses. «Parece que tendremos que luchar después de todo», comentó Tyr, desenvainando su espada con su única mano. Thor sonrió una sonrisa feroz que prometía tormenta. «Eso parece». Con un grito de batalla, Thor levantó a Mjolnir hacia el cielo. Nubes de tormenta se formaron instantáneamente, oscureciendo el día. Relámpagos comenzaron a caer, golpeando a los gigantes más cercanos y reduciéndolos a cenizas. Tyr, a pesar de su desventaja, demostró por qué era el dios de la guerra. Su espada se movía con precisión letal, encontrando puntos vulnerables que ni siquiera los gigantes podían proteger. La batalla fue breve pero intensa. Thor, alternando entre lanzar su martillo y usar sus puños, creó un camino de destrucción entre las filas enemigas. Hymir, viendo a sus aliados caer uno tras otro, finalmente se enfrentó directamente a Thor. «No te llevarás siglos de mi trabajo», gritó lanzándose contra el dios del trueno. Thor esquivó el ataque y con un golpe preciso de Mjolnir envió a Hymir volando hacia las montañas distantes. El impacto creó una nueva grieta en la cordillera, sepultando al gigante bajo toneladas de nieve y roca. Cuando el último de los gigantes cayó o huyó, Thor y Tyr se acercaron al caldero. La esposa de Ymir emergió del palacio, sus 900 rostros mostrando una mezcla de emociones: tristeza por la derrota de su esposo, pero también orgullo por su hijo adoptivo. «Vayan ahora», les dijo, «lleven el caldero a Ægir. Que la hidromiel fluya abundante en su festín». Tyr se acercó a ella inclinándose respetuosamente. «Gracias, madre. Sin tu ayuda habríamos fallado». Ella acarició su rostro una última vez, lágrimas brillando en sus innumerables ojos. «Cuídate, hijo mío. Aunque vivas entre los Æsir, una parte de ti siempre pertenecerá a este lugar». El regreso a los salones de Ægir fue triunfal. Thor y Tyr, cargando el enorme caldero entre ambos, fueron recibidos con vítores y celebraciones. Ægir, impresionado por el tamaño y la belleza del recipiente, lo llenó inmediatamente con la mejor hidromiel, suficiente para que todos los dioses bebieran sin límite. A Thor y Tyr brindó Odín, alzando su cuerno. Por su valentía y astucia al enfrentar a Ymir y traer este magnífico caldero. Los dioses bebieron y festejaron durante días, compartiendo historias y risas. Thor, sentado junto a Tyr, notó que su compañero parecía distante, perdido en pensamientos. «¿Te arrepientes de haber enfrentado a tu padre adoptivo?», preguntó en voz baja. Tyr negó lentamente. «No me arrepiento. Pero me recuerda que todos tenemos orígenes complejos, lealtades divididas. Tú eres hijo de Odín y de la tierra misma. Yo fui criado por gigantes, pero elegí a los Æsir. Nuestras decisiones definen quiénes somos, más que nuestra sangre o nuestro nacimiento». Thor asintió, pensando en sus propios encuentros recientes.
La enigmática confrontación con Arvar, que ahora sabía era Odín disfrazado, enseñándole sobre paciencia y astucia, y esta aventura con Tyr, donde la fuerza bruta no había sido suficiente sin la sabiduría y la ayuda de aliados inesperados. Quizás, reflexionó mientras vaciaba su cuerno de hidromiel, incluso el más poderoso de los dioses tenía mucho que aprender sobre las complejidades del mundo. Y tal vez, solo tal vez, esas lecciones eran tan valiosas como cualquier batalla ganada con el Mjolnir. Locasena, el desafío de Loki. La hidromiel fluía abundante en los salones de Ægir, gracias al enorme caldero que Thor y Tyr habían arrebatado del gigante Hymir. Las paredes de coral pulido resplandecían, reflejando las llamas de los braseros que iluminaban el festín. Los dioses reían y brindaban celebrando su unidad tras la exitosa misión que había permitido que el banquete continuara. Thor, sin embargo, no se encontraba presente. El protector de Midgard había partido hacia el este para combatir trolls que amenazaban las fronteras de los reinos. Su ausencia no había impedido que la celebración prosperara, pero como un presagio silencioso, dejaba un vacío que pronto se llenaría de una manera que ninguno de los presentes podría anticipar. Odín presidía la mesa principal, con Frigg a su lado. Su único ojo observaba complacido a los Æsir y Vanir reunidos en armonía. Freyja resplandecía con su collar Brisingamen, atrayendo miradas de admiración. Tyr conversaba seriamente con Bragi, el dios de la poesía, mientras Sigyn sostenía su cofre de manzanas doradas que otorgaban juventud eterna a los dioses. Anhur, padre de Freyja y Freyr, compartía historias del mar con Ægir. La paz y la camaradería dominaban el ambiente. A estos banquetes, Loki solía ser invitado a pesar de su naturaleza problemática. Los dioses lo toleraban por su ingenio y porque, en ocasiones, sus travesuras habían resultado beneficiosas. Era el precio que pagaban por mantener cerca al cambiante hijo de gigantes, siempre impredecible, siempre peligroso. Pero esta vez algo era diferente. Loki había estado inusualmente callado durante los primeros momentos del festín, observando a los presentes con ojos entrecerrados mientras bebía hidromiel del cuerno que Ægir mismo le había servido. Su expresión calculadora habría alarmado a cualquiera que prestara atención, pero los dioses estaban demasiado absortos en su alegría como para notarlo. Eldir y Fimafeng, los sirvientes de Ægir, se movían eficientemente entre los invitados, sirviendo comida y bebida. Los dioses alababan especialmente a Fimafeng por su diligencia y cortesía, llamándolo el mejor de los servidores. Lo que nadie notó fue cómo se tensó la mandíbula de Loki ante estos elogios, cómo sus nudillos se tornaron blancos alrededor del cuerno que sostenía. La noche avanzaba y los dioses se volvían más ruidosos con cada ronda de hidromiel. Fue entonces cuando Loki se levantó silenciosamente y siguió a Fimafeng hasta una antecámara donde el sirviente estaba preparando más jarras para servir. Lo que ocurrió después cambiaría el tono de la velada para siempre. Un grito ahogado resonó desde la antecámara. El sonido de cerámica rompiéndose fue seguido por un pesado silencio. Bragi fue el primero en levantarse, seguido rápidamente por Tyr. En la antecámara encontraron a Fimafeng tendido en un charco de su propia sangre, una daga enterrada en su pecho. Loki estaba de pie junto al cuerpo, sus manos manchadas, una sonrisa retorcida deformando sus finos labios. —¿Qué has hecho? —bramó Bragi, horrorizado. Loki limpió descuidadamente sus manos en su túnica. Solo he silenciado unos elogios inmerecidos. Tanto alboroto por un simple sirviente, los dioses que se habían acercado al escuchar el alboroto quedaron paralizados por la frialdad de Loki. Odín se abrió paso entre ellos, su presencia repentinamente amenazante. Con un gesto ordenó a Eldir que atendiera el cuerpo de su compañero caído.
Loki Laufeyson. La voz de Odín retumbó con autoridad apenas contenida. Has traído sangre y muerte a un banquete de paz. Has matado a un inocente bajo el techo de un anfitrión que te recibió con honor. Abandona este salón inmediatamente. Los dioses murmuraban su acuerdo. Bragi, especialmente vocal, exigía castigo inmediato. Pero antes de que cualquiera pudiera actuar, Loki levantó la voz. ¿Me expulsas, Odín? Tú que una vez mezclaste tu sangre con la mía y juraste que ninguno bebería donde al otro se le negara la bebida. ¿Has olvidado nuestro pacto tan fácilmente? Un silencio incómodo cayó sobre la asamblea. El recordatorio del antiguo juramento de hermandad entre Odín y Loki pesaba en el aire. Los dioses más jóvenes intercambiaron miradas confusas, mientras los más antiguos bajaban la vista, conociendo bien aquella historia. Odín permaneció imperturbable, pero una sombra de duda cruzó su rostro. Había hecho ese juramento, ciertamente, en tiempos remotos cuando él y Loki habían sido más cercanos, casi hermanos en sus aventuras. Vidar, el silencioso hijo de Odín, se adelantó entonces y ofreció su asiento a Loki, intentando evitar que la situación se deteriorara aún más. El gesto pareció aplacar momentáneamente a Loki, quien avanzó hacia el salón principal con paso arrogante. Los dioses se apartaron a su paso, como si temieran contaminarse con su presencia. Loki se dirigió a la mesa principal y, con una reverencia burlona, pidió a Ægir una copa de hidromiel. «Salud, dioses y diosas», dijo alzando su bebida. «Salud a todos, excepto a uno. A Bragi, que ocupa su asiento en la mesa como si fuera digno de él». Bragi, cuyo temperamento normalmente tranquilo se había agitado por el asesinato de Fimafen, se puso de pie. «Si estuviéramos fuera de los salones de Ægir», dijo con voz controlada pero firme, «tu cabeza ya estaría en mis manos como pago por tu crimen». Loki soltó una carcajada. «Ah, Bragi el valiente, Bragi el guerrero, siempre tan feroz con las palabras cuando estás seguro, pero te conozco bien. En la batalla eres el último en avanzar y el primero en retroceder. Un cobarde que se esconde detrás de su arpa». El insulto era demasiado directo para ser ignorado. Idgunn sujetó el brazo de su esposo, temiendo un enfrentamiento físico. Pero Bragi, aunque herido en su honor, mantuvo la compostura. «No mancharé este salón con más sangre», declaró, «pero tus palabras no quedarán sin respuesta». Fue entonces cuando Idgunn intervino intentando apaciguar los ánimos. «Bragi, recuerda que estamos aquí como invitados. No permitas que las provocaciones de Loki arruinen esta celebración». Loki dirigió entonces su atención hacia ella, sus ojos brillando con malicia renovada. «Silencio, Idgunn, de todas las diosas, eres la más lasciva. Tus brazos han abrazado al asesino de tu propio hermano». El salón entero contuvo el aliento. La acusación era grave y completamente inesperada. Idgunn palideció, dejando caer una de sus preciadas manzanas que rodó por el suelo hasta detenerse a los pies de Loki. Este la recogió y la mordió con deliberada lentitud, el jugo dorado deslizándose por su barbilla. Odín, viendo que la situación se deterioraba rápidamente, intervino con voz autoritaria. «Suficiente, Loki. Tus palabras siembran discordia donde debe haber hermandad». Pero el embaucador estaba apenas comenzando. Como un incendio forestal que salta de un árbol a otro, su lengua venenosa se dirigió a Hefjon, luego a Odín mismo, acusándolo de adjudicar la victoria en batallas injustamente, favoreciendo a los menos merecedores. «Tú, que nunca has distribuido justamente el honor de la victoria entre los hombres», espetó Loki, «has otorgado triunfos a cobardes mientras valientes guerreros caían». Frigg intentó defender a su esposo, pero Loki se volvió hacia ella con igual veneno. «Silencio, Frigg. Tú, que pareces tan virtuosa.
¿Acaso no acogiste en tu lecho a los hermanos de tu marido, Billy y Be, cuando Odín estaba ausente? El rostro de Frigg se ensombreció ante la acusación pública de una antigua calumnia. Odín se levantó, su ira manifestándose en el repentino viento que azotó las antorchas del salón. «Ten cuidado», Loki advirtió con voz baja y peligrosa. «Frigg conoce el destino de todos los seres, pero sabiamente escoge no revelarlo. No confunda su silencio con culpabilidad». Freyja, incapaz de contener su indignación ante los insultos hacia la reina de los Aesir, se puso de pie. Su belleza normalmente radiante ahora estaba transformada por la ira, haciéndola parecer más formidable. «Estás pisando terreno peligroso, Loki. Tus mentiras envenenan el aire que respiramos». Loki se volvió hacia ella con una sonrisa cruel. «¡Ah, Freyja!», la diosa que abrió sus piernas para cada uno de los dioses y elfos en esta sala, incluso para su propio hermano. Thor, padre de Freyja, se levantó con furia apenas contenida. Aunque como Vanir era generalmente tolerante con asuntos que los Aesir consideraban tabú, el tono de Loki hacía que estas acusaciones fueran intolerables. «Lo que Freyja haga no es para que tú lo juzgues», declaró. «Su poder y su magia son suyos para usarlos como ella considere. ¿Qué daño hay en ello? El verdadero deshonor está en un hombre como tú, que ha dado a luz potros como una yegua». La referencia a uno de los episodios más vergonzosos de Loki, cuando se transformó en una yegua para distraer al semental del gigante constructor, y posteriormente dio a luz a Sleipnir, el caballo de 8 patas de Odín, encendió aún más su ira, y Tú-Nashor contraatacó, enviado como rehén por los Vanir, usado como orinal por las hijas de Ymir. La contienda verbal continuó, con Loki lanzando insultos cada vez más graves a Tyr, Freyr, Vigvir y todos los que se atrevían a enfrentarlo. Para cada uno tenía un secreto vergonzoso, una debilidad oculta, un fracaso que exponer. Era como si poseyera un mapa de las inseguridades de cada dios y las estuviera recorriendo metódicamente. A Tyr le recordó la pérdida de su mano, sugiriendo que su sacrificio para encadenar a Fenrir no había sido heroico sino estúpido. A Freyr le acusó de haber entregado su espada mágica por lujuria, quedando indefenso para el día del Ragnarök. A Heimdall lo llamó un sirviente miserable condenado a una existencia fría y solitaria como guardián. La tensión en el salón era palpable. Los dioses, normalmente unidos a pesar de sus diferencias, ahora se miraban con sospecha, las semillas de la duda plantadas hábilmente por Loki. Era como si el embaucador estuviera tirando de hilos invisibles, haciendo que todos bailaran a su ritmo. Fue entonces cuando Sif, esposa de Thor, se levantó con gracia elegante. Su cabello dorado, aquel que una vez Loki había cortado mientras dormía y que había tenido que ser reemplazado por hebras mágicas forjadas por enanos, brillaba como metal fundido bajo la luz. «Loki», dijo con voz calmada, «si mi esposo estuviera aquí, habrías pagado por tus palabras con algo más que vergüenza». La mención de Thor hizo que el salón entero contuviera la respiración. No. Todos sabían que de todos los dioses, era Thor quien menos tolerancia tenía hacia las travesuras de Loki, y quien menos dudaba en responder con la contundencia de Mjolnir. Loki pareció considerar esto por un momento, pero luego sonrió con malevolencia renovada. «Habla cuanto quieras, Sif. Todos saben que tomaste a Loki como amante. Incluso en la cama de Thor era mi nombre el que susurrabas». El salón se sumió en un silencio sepulcral. Acusar a la esposa de Thor de infidelidad, y con el propio Loki, era cruzar una línea que incluso el más temerario no se atrevería a cruzar.
Justo cuando parecía que la acusación quedaría flotando en el aire sin respuesta, un sonido retumbante sacudió las puertas del salón. Un trueno, tan cercano que hizo vibrar las copas sobre las mesas. Las puertas se abrieron de golpe y allí, imponente y terrible en su ira, estaba Thor. Su barba rojiza parecía arder con luz propia y Mjolnir zumbaba con energía contenida en su mano. He escuchado palabras envenenadas desde las fronteras de Jotunheim, tronó. ¿Te atreves a mancillar el honor de mi esposa, Loki? El rostro del embaucador perdió por primera vez su expresión de superioridad burlona. La llegada de Thor no estaba en sus cálculos, y todos en el salón lo sabían. Solo bromeaba Thor, intentó apaciguarlo. Ya sabes cómo soy, mis palabras vuelan sin pensamiento a veces. Tus palabras vuelan, pero Mjolnir también, respondió Thor, avanzando hacia él. Y a diferencia de tus mentiras, mi martillo nunca falla en alcanzar su objetivo. Loki retrocedió, buscando una vía de escape. Los dioses se apartaron, dejando un claro camino entre Thor y su presa. Nadie intercedería esta vez. Loki había agotado cualquier simpatía que pudiera haber tenido. «Detente, hijo de Odín», intentó nuevamente Loki, su voz perdiendo confianza. «¿Atacarías a un invitado bajo el techo de Ægir? ¿Mancharías su salón con mi sangre? Te golpearé tan fuerte», respondió Thor, «que cada hueso de tu cuerpo se romperá. Te enviaré a Hel antes del amanecer». El pánico finalmente se apoderó de Loki. Viendo que no había escapatoria por la vía de la astucia o la negociación, recurrió a la única estrategia que le quedaba. «Me retiro entonces», anunció, intentando mantener un vestigio de dignidad. «No porque te tema, Thor, sino porque sé que tú solo, entre todos los dioses, cumplirías tus amenazas. Pero recuerda mis palabras, hijo de Odín. Este banquete será el último que los dioses disfruten juntos. La próxima vez que nos reunamos será en el campo de batalla del Ragnarök». Con esas palabras ominosas, Loki salió apresuradamente del salón, dejando tras de sí un silencio pesado como el plomo. Thor hizo ademán de seguirlo, pero Odín levantó una mano para detenerlo. «Déjalo ir», ordenó. «Ha sembrado suficiente discordia por hoy». Los dioses lentamente volvieron a sus asientos, el ambiente festivo completamente disipado. El caldero de hidromiel, obtenido con tanto esfuerzo, ahora parecía un premio vacío ante el veneno que Loki había derramado en sus corazones. Fuera del salón de Ægir, Loki corrió hasta perderse en la noche. Sabía que su ruptura con los dioses era ahora completa e irreparable. El juego que había estado jugando durante siglos caminando en la cuerda floja entre aliado y enemigo había terminado. Había quemado el último puente. Pero mientras corría, una sonrisa siniestra se dibujó en su rostro. Había logrado su objetivo: sembrar la desconfianza, exponer secretos, debilitar los lazos que unían a los dioses. Era la primera batalla del Ragnarök, librada no con armas, sino con palabras, y él la había ganado. Lo que ninguno de los dioses sabía era que Loki tenía un plan. No huiría para siempre. Encontraría refugio, reuniría aliados entre los gigantes y otros enemigos de Asgard y esperaría el momento adecuado. Y entonces, cuando Odín y los demás menos lo esperaran, regresaría para completar lo que había comenzado esta noche. El embaucador desapareció en la oscuridad dejando tras de sí el eco de una promesa silenciosa. La próxima vez que viera a los dioses, no serían palabras lo que intercambiarían, sino golpes mortales. Y en ese día final, él estaría del lado de aquellos que buscarían destruir Asgard y todo lo que representaba. En el salón de Ægir, Thor se sentó pesadamente junto a Sif, su ira inicial dando paso a una preocupación más profunda. Sus palabras, murmuró, no eran simples insultos. Había algo más en ellos, algo definitivo. Odín,
que lo había escuchado, asintió gravemente. Loki ha elegido su bando finalmente. Lo que hoy presenciamos fue más que una riña. Fue una declaración de guerra. Los dioses intercambiaron miradas sombrías. Todos sentían que algo fundamental había cambiado esa noche, como si un engranaje invisible del destino hubiera avanzado una muesca más hacia el Ragnarök. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Tyr, siempre el estratega. Nos preparamos, respondió Odín con fatiga en su voz. Fortalecemos nuestros lazos, reparamos lo que sus palabras han dañado, y vigilamos, porque Loki regresará y cuando lo haga, no será con insultos sino con fuego y muerte. El festín continuó, pero el ambiente nunca recuperó su alegría inicial. Los dioses bebieron en silencio contemplativo, cada uno perdido en sus propios pensamientos, procesando las verdades y mentiras que Loki había arrojado tan descuidadamente. Y en algún lugar más allá de los límites de Asgard, Loki planeaba su próximo movimiento, sabiendo que el camino que había elegido solo podía terminar de una manera, con la destrucción de todo lo que una vez había conocido y posiblemente de sí mismo. La guerra de palabras había terminado, la verdadera batalla apenas comenzaba. Este relato aún no termina aquí. Muchas historias aguardan ser contadas y las consecuencias del desafío de Loki apenas comienzan a revelarse. Si quieres seguir explorando el destino de Asgard y los secretos que aún permanecen ocultos, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte los próximos capítulos de esta saga inolvidable. Nos vemos en el próximo relato épico